Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Bueno, esta semana volvemos a estar solos, aquí vosotros y yo directamente delante de la cámara. Y en el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema que tenía ganas ya de traer al canal, tenía ganas de traer ya al podcast, que es ni más ni menos que hablar de poesía. Como ya sabéis, yo tengo, a ver, se enfoca, no se enfoca, aquí un poemario publicado. No lo compréis, hacedme el favor, porque está publicado con una editorial pirata, que ya hablaremos algún día sobre editoriales pirata con personas que tengan experiencias sobre editoriales pirata. De hecho, intención para mediados para mediados de esta temporada, tras hacer un programa con vuestras experiencias, si es que habéis tenido alguna, sobre editoriales pirata. Ya hablaremos del tema pronto. Hoy vamos a hablar de poesía, ¿de acuerdo? Y como ya sabéis, pues como ya os he dicho, yo tengo un poemario escrito. Bueno, tengo dos, pero uno publicado, otro escrito. Y bueno, quiero charlar un poco con vosotros sobre, pues, cómo escribir poesía sin morir en el intento. ¿De acuerdo? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero escribir poesía es complicado. Y tiene una serie de reglas que hay que comprender muy bien. O por lo menos intentarlo. ¿De acuerdo? Y bueno, para eso, pues vamos a hablar un poco primero de la evolución de lo que nosotros llamamos poesía. La poesía siempre ha existido. Desde la antigua Grecia o la Grecia clásica, todos sabemos que ha existido poesía en nuestro mundo. Pero lo que es la poesía española como tal, podemos considerar que surge a partir de la Edad Media, con el romancero y los juglares y los trovadores. Pero fue a partir de, bueno, el siglo XVI aproximadamente, que surgen pues los primeros poetas, ¿de acuerdo? El primer precursor de la poesía, por así decirlo, más conocido, el primer autor conocido de verdad de poesía española es el señor Garcilaso de la Vega, que bueno, vivió en Italia, vino a España y trajo pues las reglas italianas de la métrica y rima italiana que se implementó en España. Esto es teoría de la literatura pura y dura. Luego fue evolucionando hacia el catastrofismo del siglo XVII con pues, el señor Quevedo, el señor Góngora, con el barroquismo. Y al final, pues, podemos hablar de pues, el neoclasicismo. Ahí ya la poesía fue diluyéndose un poco en favor de la narrativa, y poco a poco pues vemos una evolución hacia la narratividad. En cambio hubo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX dos generaciones que volvieron a retomar la poesía como adaliz y abanderamiento del gran, o sea, pues sí, de la literatura española, ¿de acuerdo? La generación del 98 y la generación del 27. Los grandes referentes de la generación del 98 y del 27, pues fueron, por ejemplo, el señor Machado, el señor García Lorca, Miguel Hernández. Bueno, Miguel Hernández es más tardío, se considera generación del 36. Pero de toda esta gente, sí que es cierto, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, el romanticismo tuvo un gran protagonismo en la poesía, pero fue diluyéndose en favor del periodismo, de la narrativa, etcétera.
Bueno, esto es lo que podemos saber de poesía. La poesía sigue vigente a día de hoy, sigue habiendo gente que sigue escribiendo poesía, pero es cada vez más raro y es muy particular encontrar a alguien que te diga escribo poesía. De hecho, cada vez es más difícil encontrar nuevos autores de poesía porque normalmente la gente se centra en los aspectos narrativos. La poesía se considera algo para gente culta. Y de hecho, no existen ya casi no existen ya casi editoriales que se dediquen 100% a la poesía. Hay alguna, por ejemplo, Poesía Eres Tú, que es con la que publiqué yo. O, por ejemplo, hay otras editoriales como, por ejemplo, Boria, aquí en la región de Murcia, que están especializadas en, pues, poesía y en poesía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir hablando un poco de poesía. ¿Cuáles son las reglas clásicas? Las reglas métricas clásicas. Pues depende del género al que estemos acudiendo. Pues si por ejemplo estamos hablando de un romance, pues estaremos hablando de versos de 8 sílabas. Eso es métrica. Luego está la rima. A, B, B, A, C, C, A, B, 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 C, C, B, todo eso, ¿de acuerdo? Esas son las reglas métricas y las reglas de nuestro, o sea, son las reglas clásicas de la métrica. Normalmente las figuras más clásicas utilizadas en la poesía que se siguen todavía trayendo son las coplillas, que son versos de arte menor, es decir, de 8 para abajo, de 8 sílabas para abajo, con una de 4. 8, o sea, son 8, 8, 8, 4. Con rima A, B, B, A. ¿De acuerdo? A, B, B, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4. A, B, B, A, C. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Jorge Manrique con las coplas de la muerte a la muerte de su padre. Pero a día de hoy esto casi no se usa. Lo que más se usa, como os he dicho, las coplillas y sobre todo el soneto. Y es muy raro que alguien te escriba con reglas rígidas de soneto. O sea, con reglas rígidas clásicas. Esto se ha ido diluyendo, ¿de acuerdo? Las reglas clásicas ya no se siguen en poesía actual. Lo hablaremos más tarde, pero se ha ido transformando el mundo literario hacia un punto en el que ya no hablamos de métrica clásica, de medidas, etcétera, sino que hemos avanzado hacia poesía totalmente libre. Incluso hablamos de prosa poética. Ya hablamos de prosa poética y lo que ella considera con mi queridísima Eva Galindo. Y bueno, esta ha sido la evolución tanto de la métrica como de la poesía. Las reglas se han diluido. Ya no es, o sea, si quieres escribir poesía clásica, evidentemente sigue las reglas. Pero ya no es necesario centrarnos en las reglas clásicas de las reglas clásicas de la poesía para generar poesía. No hace falta, por ejemplo, tampoco, ya cada vez se ve menos, dividir en estrofas. Es recomendable, muy recomendable, dividir en estrofas un poema, pero no tiene por qué ser necesario, ¿de acuerdo? Eh, y normalmente se suele decir, de manera, no sé si correcta, que la poesía es sentimiento. Sí, la poesía es una forma de expresión sentimental. Yo me expreso sentimentalmente, bueno, me expresaba sentimentalmente a través de la poesía. Ya no lo hago. Ya no escribo poesía, me frustré mucho con el mundo poético. Es muy difícil vivir
es muy difícil escribir poesía a día de hoy, porque hay mucho género, por ejemplo, The Freds, ya hablaremos más adelante, enseguidita además, pero es muy difícil escribir poesía porque cada vez hay más referentes dentro del mundo poético y cada vez es más complicado hacerse un hueco. Siempre ha sido difícil hacerse un hueco en el mundo literario, pero es muy complicado llegar a esos niveles de repercusión. ¿De acuerdo? Entonces, a día de hoy, lo que, como os he dicho, se ha diluido la normatividad clásica. Ya es muy complicado encontrar a alguien que escriba pues como se escribía antaño, con rima y métrica, fijada. Es muy difícil, o sea, yo no me he dado cuenta ni he encontrado a nadie que lo siga haciendo, ¿de acuerdo? Eh, en definitiva, a día de hoy se estila mucho la poesía corta, breve. Rollo. Esperadse que lo estoy buscando. Rollo. Sí, rollo disfraz, es lo que popularmente es lo que popularmente se conoce como poesía de Twitter. Muy útil, pero por ejemplo, mira de mírame de nuevo y derríteme con esa mirada. Ese es un ejemplo de poesía de Twitter. Es un mensaje intenso, corto y fuerte. ¿Nos gusta la poesía de Twitter? Pues si te gusta la poesía de Twitter, léela. Consume libros. Te vas a formar como persona. Pero a mí, por ejemplo, no me gusta tanto. O sea, me gusta en un punto, pero no me gusta tanto como me podría gustar a nivel poesía un clásico, ¿vale? Yo a nivel poesía soy muy de clásicos. Ejemplo, a mí me encanta Quevedo o Becker. De hecho, Becker es de los primeros que yo he visto que, que rompe las métricas. Otro ejemplo que me encanta es la, la canción del pirata, con 100 cañones por banda. Viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, y en la loma gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, pues ni enemigo bravío, ni tormenta ni bonanza, tu rumba a torcer alcanza ni a sujetar tu valor. Eso es un ejemplo de poesía clásica, ¿vale? Aquí estamos viendo, pues como os he dicho, las estructuras. Pero esto ya no es lo que se lleva, ¿de acuerdo? Es muy bonito leer esto. A mí se me ponen los pelos de punta, de hecho se me han puesto. Pero es muy raro ver este tipo de poesía. A día de hoy, si quieres escribir poesía y no morir en el intento, lo que tienes que formar son, pues, hacer una barbacana de sentimientos, es decir, desangrarte sentimentalmente y intentar que ese mensaje llegue al público, porque luego hablaremos más adelante, pero la simbología es muy importante. Tienes que crear una simbología en poesía. De hecho, en un futuro no muy lejano, volveremos a hablar, o sea, volveré a hablar con vosotros de esto, o sea, de poesía. Y hablaremos pues de cómo crear una simbología propia, etcétera. Mis consejos. Incluso dentro de este propio episodio hablaremos un poco de simbología, pero no voy a meterme ahí, ¿de acuerdo? Eh, hab- Habiendo terminado la poesía actual, ¿por qué no vende tanto la poesía? Es una pregunta que nos hacemos mucho las personas que hemos escrito alguna vez poesía o nos ha gustado, nos hemos querido dedicar a escribir poesía de manera comercial.
Yo ahora he abandonado la poesía para intentar centrarme en la narrativa. Me gusta más la narrativa, me es más complicada. Todo se ha dicho de paso, pero me es más complicada, me gusta más centrarme más en la narrativa. Pero ya hablando en serio, ¿por qué no vende tanto? Porque como os he dicho, se considera, o por lo menos es lo que he estado viendo, se considera un cultismo el dedicarse solamente a la poesía. ¿De acuerdo? Eh, Hablemos un poco de prosa poética, porque es lo que más se estila a día de hoy. Yo conozco una persona, bueno, además de a Eva, Fátima también escribía, por ejemplo, prosa poética. Y luego había gente que, pues, dentro de mi círculo poético antaño, hace muchos años, por cierto, pues había gente que escribía prosa poética y era buena y era interesante. Entonces, la prosa poética es trasladar de manera lírica un mensaje sentimental. Intentando utilizar pues las metáforas, o sea, los recursos literarios de una manera de prosa, en prosa, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso es la prosa poética. Vamos a hablar, como os he dicho antes, un poco del simbolismo. Y el primer consejo, bueno, o sea, la primera cosa que tenemos que hablar dentro del simbolismo es ni más ni menos que intentar hacer un simbolismo sencillo. Cuanto más difícil pongas la simbología dentro de tu poesía, menos te van a leer. Y esto es una realidad como un templo. Conozco gente de círculos de esto, de la literatura, que hacen una simbología tan sumamente complicada que es imposible entenderla. Y además, de verdad, y os puedo poner ejemplos reales. Lo que pasa es que no puedo dar nombres de autores porque puede sentar mal. Pero de verdad hay autores en este mundillo que se creen mucho y no hacen nada. Dicho esto, vamos a la lección de oro. Ya sabéis que cuando llegamos a la lección de oro, en los programas en solitario, es que estamos terminando el programa. La poesía puede ser un gran arma propia. Puede servirnos como expresión de nuestra capacidad sentimental. Es una forma de desahogarnos. O sea, soltar verbalmente o por escrito todo lo que sentimos por dentro, desnudarnos al completo y decir, hasta aquí hemos llegado. Así que como conclusión decir que si quieres escribir poesía, empieza por ver y leer poesía antigua, poesía moderna e ir avanzando. Y buscar el tono en el que mejor te sientes. Dicho esto, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias pues por haber venido por haberme escuchado. Como siempre, si te gusta lo que escuchas y lo que ves, porque recuerdo que tengo un canal de YouTube, que ya somos 130 personas en el momento en el que estoy grabando este episodio. Si a ti te ha gustado este contenido, por favor, dale un like, déjame tu suscripción ahí abajo, dale un me gusta en iVoox. Por favor, suscríbete, que no te cuesta nada, es totalmente gratuito. Y hasta entonces, hasta que nos volvamos a ver, que será la semana que viene con Vivian Gabasa. Hasta entonces, pues, hazme el favor y lee poesía, ya que esta semana hemos hablado de poesía. Hasta entonces, pues, sed felices. Adiós.